Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Y es que hoy he tardado un poquito más, porque para que no estéis todo el día viéndome la cara ya que vaya a decir la bien que pesado y con los problemas de que no se veía bien la pizarra y demás, ¿vale? Eh, He decidido descargarme una aplicación, ¿vale? En la que voy a grabar la pantalla de mi ordenador, donde está aquí un PowerPoint sobre lo que vamos a estar viendo, ¿vale? Es lo mismo, solo que sin verme. Que diréis, la bien que pesado y con los vídeos que se hacen tan larguillos, ¿vale? Pues bueno, vamos a empezar por sociales, ¿vale? Y seguimos con el tema 6 de la Unión Europea. Y nada, pues vamos mano a la obra. El primer punto, lo que primero que vamos a hacer va a ser un poquito de repaso de los puntos que llevamos para que no se nos disperse mucho la cosa, ¿vale? Y pues recordamos que sería el segundo continente más pequeño del mundo. Y dentro de él, pues tenemos los países, uno que sería el más pequeño del mundo, como es la Ciudad del Vaticano, y otro, el más grande, que sería la Federación de Rusia. Está formado por 49 países, esto ya lo sabemos. Tenemos que saber ya la diferencia, sí o sí, de la Unión Europea y Europa. Europa son límites físicos, es decir, las montañas, los ríos, etcétera, todo lo que nos delimita Europa. Y la Unión Europea es una asociación de países que se han juntado para ir mejor en cuanto económicamente, socialmente, en sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Encontramos también una enorme diversidad cultural, pues, porque tenemos bastantes religiones, tradiciones, costumbres, historias, una gran cantidad de lenguas, por lo tanto Europa culturalmente es muy rica, ya que tenemos pues tradiciones pues las de más del este, como son las de Turquía, las de Rumanía, y luego pues más las del sur, las de España, las del norte de Suecia, Noruega, ¿vale? Somos bastante diferentes unos de otros. Y por último, pues estuvimos viendo por la ubicación de los países en el mapa, ¿vale? Y esto es muy importante que en la página 91 el atlas lo tenga más o menos controladillo, donde está España, donde está Francia, Alemania, Polonia, Italia, ¿vale? Donde queda más o menos cada país. Seguimos con el punto que estuvimos viendo ayer de cómo es su población, ¿vale? Y estuvimos diciendo que era un continente muy poblado, ¿vale? Tenemos unos 830 millones de personas y eso es bastante poblado. ¿Su población cómo es? Pues envejecida, es decir, que hay muchas más personas mayores que personas jóvenes. Encontramos una baja natalidad, ya lo dijimos, pues porque las mujeres cada vez están más metidas en el mundo laboral, las familias no quieren tener tantos hijos, los horarios laborales es muy difícil conciliar la vida laboral con la de tener una familia. Entonces cada vez la nacimiento y la natalidad cada vez es más baja. Y por otro lado, también mostramos una alta esperanza de vida, que ronda sobre los 75 años, pues gracias a los avances médicos, a las mejoras en la calidad de vida, a la mejora de los alimentos, de las dietas, cada vez sabemos más de cómo cuidar nuestro cuerpo y por lo tanto, cada vez nuestra vida, nuestra esperanza de vida aumenta más. La distribución de la población dijimos ayer que era urbana. ¿Qué quiere decir urbana? Que una de cada perdón, 7 de cada 10, es decir, si hiciéramos grupitos de 10 personas, 7 de ellas vivirían en una gran ciudad. ¿Vale? Por eso decimos que es urbana. Las mayores densidades de población se encuentran en el sur y en el centro de Europa. ¿Por qué? Porque estas zonas están mucho más industrializadas y en el litoral mediterráneo, que tiene un clima más suave. Es decir, por el trabajo y por el clima son donde más se concentra la gente. Y donde la menor densidad que hay, pues en el norte, pues sobre todo porque tiene un clima muchísimo más frío. Si nos vamos a las migraciones en Europa, que recuerdo que las migraciones eran los movimientos de las personas de un lugar a otro, por las razones que sean, y dentro de esas migraciones tenemos las emigraciones, que es cuando estamos en nuestro país y nos vamos a otro a buscarnos la vida, y las inmigraciones, que es cuando otras personas llegan a nuestro país a buscar trabajo. Pues en nuestro siglo, es decir, donde en la época que nosotros estamos viviendo predomina la inmigración,
tanto de africanos, asiáticos, de América del Sur, que vienen a España y a Europa a buscar una mejor calidad de vida. Y esto trae consigo las consecuencias pues, de tener un crecimiento de la población, aumento de la población activa porque suelen ser jóvenes, es decir, gente en edad de trabajar, y aumenta la multiculturalidad dentro de nuestra sociedad. ¿Vale? Ahora, el siguiente punto sería, somos parte de la Unión Europea. Y la primera pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué es la Unión Europea? Y me dice que es una organización económica y política para facilitar la cooperación entre los países y mejorar su desarrollo económico y social. Es decir, los países se han juntado con el objetivo de mejorar su desarrollo económico, es decir, la economía del país y la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, nosotros nos juntamos en un grupo de otros países que están cerca de nosotros para mejorar tanto socialmente, es decir, la sanidad, la educación, eh, la calidad de vida y aparte nuestro desarrollo económico, es decir, que nuestro país cada vez sea más rico y nosotros tengamos cada vez más opciones de ir mejorando. ¿De dónde sale esta Unión Europea? Pues en España, perdón, en Europa hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La primera fue en 1914 y 1918 y la segunda fue de 1939 a 1945. Estas dos guerras dejaron a Europa pues, muy muy mal. Imaginaros tantos años de guerra. Dejaron a los países muy pobres y destruidos. Por lo tanto, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo desearon crear la Comunidad Económica Europea, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos y que se facilite la recuperación europea. Estos países pues colaboraron, quisieron colaborar, cooperar entre ellos para evitar que hubiese más desastres como el que ocurrió en esos años. Historia de la Unión Europea. Fue en 1957, en 1950 ya estos países comenzaron a hablar sobre la cooperación, sobre unirse para mejorar la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fue en 1957 cuando se creó la Comunidad Económica Europea, que fue creado por los países que he dicho antes, que son Francia, Alemania, Italia, Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. En 1986 fue cuando entró España. ¿Vale? Aquí os pongo una foto del expresidente que había en ese tiempo. También sale el rey, lo veo aquí, ¿vale? Presidente, el rey, ¿vale? Y fue en 1992, con el Tratado de Maastricht, cuando se cambia el nombre a lo que hoy conocemos nosotros como la Unión Europea. Es decir, antes se llamaba la Comunidad Económica Europea y ahora pasamos a llamarnos Unión Europea, ¿vale? En 2002 pasamos de la peseta, que era esta, que era nuestra moneda oficial. Cada país tenía su moneda oficial, pues Francia tenía los francos, eh, España tenía las pesetas y aquí pasamos al euro, ¿vale? El euro es la moneda que utilizan casi todos los países de la Unión Europea, menos creo que es Hungría, la República Checa tampoco lo usa y el Reino Unido, ¿vale? Y bueno, y Polonia tampoco, también tiene moneda propia. Y en 2016, Reino Unido está protagonizando ahora mismo todavía el Brexit, que se hizo un referéndum, que como estuvimos viendo en el tema anterior, un referéndum, una votación que hace el gobierno para decidir si la gente si quiere que se haga una cosa u otra. En este caso el Brexit se hizo para que el Reino Unido saliera de la Unión Europea, por diversos motivos, pero sobre todo económicos, ¿vale? Porque ellos creen que solo o gestionándose solo le irá mejor, ¿vale? ¿Qué símbolos encontramos dentro de la Unión Europea? Tenemos la bandera de 12 estrellas, que sería esta, que las 12 estrellas significan la unidad, la solidaridad y la armonía de los pueblos de Europa. Luego tenemos un lema, que el lema sería unido en la diversidad, que si leo la foto me dice que la divisa significa que la Unión Europea, los europeos trabajan juntos en aras de paz, es decir, en busca de la paz, la prosperidad y que las numerosas culturas, tradiciones y lenguas de Europa son un activo positivo para el continente. Es decir, que vemos la multiculturalidad como algo positivo y no negativo, porque si lo viéramos como negativo seríamos racistas, ¿vale?
También el Día de Europa, que será el 9 de mayo, que fue, como he dicho antes, cuando en 1950 se planteó la idea ya de juntarse los países para buscar una mejora económica. Y por último, el himno de Oda a la Alegría, que es de Beethoven, que si lo pongo en el YouTube lo puedo escuchar y me sonará seguro la canción. Por lo tanto, vamos a dejar ya de hacer los esquemas, porque sé que estaréis hartillos de esquemas y que es muy pesado y que... Y he diseñado estas actividades, ¿vale? Estas actividades son como las que siempre hacemos en clase. Pido que hagamos de estas 6, 4, ¿vale? Yo elijo cuáles hacer, pero vale, las voy a explicar para que no se nos vaya la olla. Lo primero que tengo que hacer es ver un vídeo que voy a mandar junto con este vídeo, ¿vale? En la descripción del vídeo de YouTube va a ir el enlace del otro vídeo, ¿vale? Entonces, el 1 sería pues definir qué es la Unión Europea. El 2, esquematizar las ideas principales de la Unión Europea, tanto de qué es la Unión Europea, cuál es su historia más reciente y cuáles son sus símbolos. El 3, tienes ante ti a uno de los fundadores de la Unión Europea. Crea una entrevista para conocer más. Es decir, imaginaros que tenéis delante vuestra a un hombre de los de 1957. Es uno de los creadores de la Unión Europea, tanto de Alemania, de Luxemburgo, del Reino Unido, de los que sea, en 1957. Y tengo la capacidad de crear una entrevista que yo le haría a él para conocer todo lo que hemos estado viendo en esta clase de sociales. ¿Vale? Entonces, tengo que formular 6 o 7 preguntas que sean coherentes, que no sean ¿te gustó reunirte para la Unión Europea? No, ¿vale? Ni, ni preguntas que ya sabéis que no me gustan, ¿vale? Que sean preguntas contrastadas, que estén dentro de la información que hemos estado viendo, ¿vale? Por ejemplo, una de las preguntas que le podría hacer es, ¿les resultó difícil ya que Alemania y Francia estaban en conflicto? ¿Cómo consiguieron unirse o cómo llegaron a un consenso? Porque Alemania y Francia estaban enfrentadas, ¿vale? Preguntas así son las que tengo que ir haciendo. 4. Realiza comparaciones de cómo estaba antes la Unión Europea y cómo se encuentra actualmente. Hemos estado viendo la historia, ¿vale?, de la Unión Europea y tengo que buscar en internet o en el libro cómo se encuentra ahora la Unión Europea, ¿vale? Yo realizo comparaciones. Doy la primera comparación. La primera comparación es que antes se llamaba Comunidad Europea y ahora se llama Unión Europea, ¿vale? Esos son los que tengo que ir yo viendo. ¿Cuáles son las diferencias que ha ido desde 1957 hasta el 2020? 5. Argumenta por qué crees que fue buena idea para España entrar en la Unión Europea. ¿Qué beneficios obtuvo? ¿Vale? Pues nada, buscar en el libro o esta está muy parecida a la 4, pero bueno, esta ya en referencia a España. ¿Qué ganó España entrando en la Unión Europea? Y 6. Imagina que debes exponer a tus compañeros qué es la Unión Europea. Diseña un cartel o anuncio, grábate exponiéndolo y pásaselo al maestro por WhatsApp, ¿vale? Esto no tiene mucha pérdida. Con todo lo que hemos estado viendo, preparo una exposición y me la enviáis por WhatsApp, ¿vale? Venga, termino ya, que